Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Sean bienvenidos nuevamente a la semana de Geología Minera y Ambiental. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Marcelo Llerena con la exposición del sistema de folios con el método Anaconda. Ingeniero Marcelo Llerena es ingeniero internacional de exploración y geólogo económico. Tiene 30 años de experiencia profesional, tanto de manera local como internacional. Ha trabajado en proyectos de exploración, evaluación y desarrollo en países como Perú, Estados Unidos, Centroamérica, México, Colombia, Bolivia y Chile. Actualmente se desempeña como profesor y coordinador de posgrado y pregrado de la Facultad de Ingeniería en Geologías, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador desde el año 2015 hasta la actualidad. Ha trabajado en diversas empresas como Newmont Overseas Exploration, Newmont Mining Corporation y Newmont Gold Company entre los años 1990 y 2004, en diferentes proyectos en distritos y minas, como la mina del distrito Yanacocha, Tamborapa, Jin, Cajamarca del norte de Perú. En Ecuador se ha desempeñado en la parte de Nambija, Guaycimi, Sultana, Jima, El Mozo, Cangrejos y también es el creador del corredor o cinturón metalogénico del Machalabel. Fierro Urco, Quinzacocha y el distrito Pacto, con el corredor noroccidental desde Pacto hasta la frontera en Colombia. El cinturón volcánico terciario de los Andes y líder de trabajos de exploración regional para Centroamérica. También ha desempeñado trabajos dentro de Newmont Mining Corporation como geólogo de exploración a cielo abierto y subterráneo en las minas Gold Quarry y Deep Star, respectivamente. En el año 2000 a 2004, en Nicaragua y en Centroamérica, trabajó como geólogo de proyecto, gestión administrativa y técnica, concesiones mineras y distritos en la mina El Limón de Newmont y BHK Mining Inc. A continuación, les recordamos que también esta presentación va a ser grabada y les recordamos a todos los participantes que si tienen alguna pregunta, por favor la hagan al final, activando sus micrófonos o poniéndolo en la sección de comentarios. Se les recomienda tener los micrófonos y las cámaras apagadas para poder disfrutar de mejor manera esta presentación. Además, les recordamos que el día de mañana también tendremos exposición del ingeniero Galo Albán, entonces también estaremos presentes ahí. A continuación, el ingeniero Marcelo Llerena. Adelante. Hola, sí tengo voz, ¿no? Sí me escuchan, chicos. Sí, ingeniero, sí se le escucha. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir algunos criterios, algunas ideas. Hoy día vamos a conversar sobre el sistema de folios, o también conocido como el método Anaconda, se lo conocen en algunos proyectos en algunas partes, ¿no? La intención de esto básicamente es definir, ya desde los años 1890, las hojas de servicio geológico de los Estados Unidos veían la necesidad de alguna forma estandarizar procedimientos, ¿sí? Porque cada quien hacía de acuerdo a su criterio, a su conveniencia, a sus colores, etc. Así pues, este proceso no es nada nuevo, ¿no? En 1890, la compañía Anaconda, que es una de las compañías élites en ese entonces, hasta los años 30 y 40, quien trabajaba en Anaconda realmente eran los top en ese entonces de la geología. Y en 1890, en Anaconda, en el proyecto Butte en Montana, que es un porfio de cobre moly, comenzaron a desarrollar ya ciertos sistemas o metodologías de mapeo, ¿no? Una sistemática de mapeo. ¿Okay? La idea de todo esto, el criterio de todos estos conceptos como tal, es de alguna forma estandarizar, eh, eh, que el geólogo de Ecuador entienda bien claro lo que está haciendo el geólogo de la misma empresa en Indonesia o donde sea. Entonces, son criterios muy interesantes, así pues, como decía, técnicos, expertos, los top de la geología en ese entonces eran parte de esta empresa llamada Anaconda, ¿no?
En 1890, a principios de 1900, David Brunton, ¿sí? David Brunton, deben ustedes ya familiarizarse, el, el que originó la brújula, ¿no? Brunton fue parte y fue uno de los consultores, los geólogos consultores de la Anaconda, de la empresa Anaconda, el BT. Así pues, se comenzó a desarrollar, ¿no? Y en 1901 fue como un poco como historia, es cuando él ya empezó a utilizar la Brunton en este proyecto, ¿no? Creando cuestiones muy interesantes, sobre todo controles estructurales y todo eso. Así pues, a lo largo de los años ya 1930 y todo eso, todos los geólogos que han ido trabajando en esta empresa se fueron dispersando y como tal fueron creando las diferentes empresas, tanto petroleras, geólogas, mineras, etcétera, a lo largo de todo el mundo. Y así pues se ha ido estandarizando, ¿no? Se ha ido conociendo el famoso sistema Anaconda, ¿sí? Básicamente la intención de esto es crear, dibujar, el geólogo tiene que dibujar de alguna forma lo que ve, ¿sí? El geólogo somos los primeros, los observadores de primera línea. Creamos mapas, creamos secciones transversales, modelos de depósitos tridimensionales sobre los que nosotros estamos trabajando y evaluando, ¿no? Basándonos en nuestras ideas, ¿sí? Eh, Como criterio de esto, lo que se ve en ojos no es que me contratan por mis bonitos ojos, sino por lo que yo estoy viendo en el campo, ¿sí? Así pues, es evidente que nuestros ojos, los más experimentados, deberían estar en el campo. Y eso es muy importante como parte de muchas de las empresas en las cuales yo he estado, tenido la oportunidad de trabajar. Definitivamente, a más de estar gerenciando una cierta posición de llamada administrativa, el geólogo con experiencia debe estar en el campo porque es una forma de compartir con las nuevas generaciones, ¿no? Generar ideas, ¿sí? Eh, Nosotros, básicamente, como decía el padre de los pórfidos, Richard Sillington, ¿no? O sea, atrás de la lupa debe haber un cerebro. Maybe son de broma o burlesco, pero a más del cerebro debe haber ideas, ¿no? O sea, deben haber conceptos, generalidades, criterios. Y obviamente, la persona, el técnico, el primer geólogo que reconoce el potencial, es básicamente el que de alguna forma va a descubrir el X o Y depósito que ha sido trabajado por algunas u otros geólogos anteriores, ¿no? No solamente la ocurrencia, es muy importante definir y reconocer el potencial, ¿sí? Y bueno, pues nosotros lo que producimos y nos contratan es porque a la final nosotros generamos información, ¿sí? La generación de la información es clave y el momento que nosotros vayamos generando debe estar de tal manera estandarizada, correlacionada para que cualquier otro que venga posteriormente entienda. Este ha sido el problema a lo largo de todos los años y de alguna forma, si es que ustedes se dan cuenta, se han ido trabajando, se han ido haciendo muchos protocolos, ¿sí? Vamos a hacer una correlación visual a base de los protocolos. Cuando tú vienes a trabajar en esta empresa, tienes que hacer los protocolos que la empresa ya está implementando. Y obviamente estandarizar procedimientos. Bueno, vamos a hacer un trabajo de sedimentos fluviales. No. Y yo sé muestrear de esta manera. No, tú vienes de acá y tienes que estandarizarte o hacerte a los procedimientos, a los protocolos que la empresa está haciendo, ¿sí? Es muy importante esto porque a la final todos vamos a estar conversando el mismo idioma, ¿sí? Y
Existen algunas características importantes como estandarización desde colores, simbologías, litologías, alteraciones, estructuras. Entonces, de tal manera que cuando yo estoy, un ejemplo, ¿no? Un planito bastante interesante, ¿no? En donde sabemos que los azules son ya las fallas, los rojos son los sulfuros, o los verdes los sulfuros diseminados, los cafés oxidaciones, etc. ¿Sí? El amarillo posiblemente una alteración argílica. Entonces, de alguna forma es estandarizar eh, procedimientos, implementar protocolos, ¿sí? En base a lo que vemos, a lo que generamos, y obviamente esta generación es información. A la final a nosotros nos pagan por eso, por generar información, y tenemos que hacerlo de la mejor manera. ¿Bien? Ahí está una foto clásica, ¿no? Este es uno de los, algún momento encontré por aquel Pacho Soria, si se acuerdan, es los primeros inicios en el proyecto Cangrejos, cuando comenzamos a revisar las primeras quebradas, ¿no? Antes de descubrir la trinchera en ese entonces, algunos años atrás. Pero bueno, entonces, vámonos a lo que hemos conversado. Con esta introducción bastante interesante, la verdad también me llamó mucho la atención de que David Brunton fuera parte de Anaconda también, ¿no? Muchos expertos lo fueron, de clase mundial. El sistema de folios como tal tiene tres características, y como yo les digo a mis estudiantes, el momento que estemos conversando sobre esto, no me tienen que decir una, me tienen que decir las tres, porque al final las tres son complementarias. ¿Sí? Son tres características importantes en el sistema de folios. La primera, compilación de toda la información. Eso es lo que hace, compilar toda la información previa, antes, histórica, regional. Y esto se lo hace en base de capas, layers, shapefiles, si es que quieren hablar en lo que es ArcGIS, capas, layers, ¿no? ¿Sí? Es una información que debe ser de alguna forma dimensionada y sobre todo caracterizada a lo largo del tiempo de cualquier proyecto que sea. ¿Sí? Es muy importante la información previa. ¿Sí? La segunda característica que viene de mano con esto son dinámicos. Al hablar de dinámicos, significa que siempre vamos a estarlo actualizando. Lo que yo generé ayer va a ser muy diferente a lo que genere hoy. Y lo que genere después de mi jornada, los 22 días o el tiempo que sea, les aseguro que va a ser mucho más. Entonces, la información que yo estoy generando en base a todo lo que estoy procesando, el muestreo, mapeo, etcétera, va a ser siempre actualizada. ¿Sí? Eso implica ya que vamos a tener o vamos a generar una base de datos. Todos los proyectos deben tener ya una base de datos muy bien implementada desde el inicio. ¿Sí? Mucho cuidado en decir, no, tranquilo, yo al fin de mes paso toda la información. No, así no funciona. Les aseguro que en un par de días o a la semana, ustedes no van a recordar todo lo que hicieron al final. Entonces, esto es algo que viene de alguna forma acumulándose y generándose a lo largo de los días que pasen en el proyecto, ¿no? Entonces, son dinámicos, siempre vamos a estar actualizándoles, y obviamente lo que hemos conversado, estandarizar procedimientos, protocolos, procesos, ¿sí? Estamos estandarizando simbología, litología, alteraciones, estructuras, ¿sí? E implícitamente a lo largo del tiempo ya lo sabemos, es lo que he dicho, ¿no? Bien o mal, cuando nosotros vemos planitos con tonalidades rojas, magentas, de una ya me dice, si estamos hablando de la geología, me dice, hey, estos son posiblemente intrusivos. O si son volcánicos, los verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, implícitamente ya tenemos idea de cómo esto está funcionando. Simbología, litología, alteraciones, estructuras, ¿sí? Y lo vendremos haciendo dependiendo desde escalas distritales, regionales, ¿sí? En donde
vamos a tener fuentes desde las fuentes de gobierno, normalmente las bases topográficas, misiones extranjeras, todo lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Los ingleses, los japoneses. A la final es RTZ, los Newmont, etcétera, ¿no? Mucha información que se ha ido generando a lo largo de estas décadas. Entonces, son fuentes que deben ser de alguna forma incrementadas en nuestro proyecto. Entonces, tres características nuevamente. Vamos a compilación de información, dinámicos y estandarización de procedimientos, llamémosle protocolos, procesos. Ahí está en forma representativa, ¿no? Las diferentes capas que vamos a ir generando. Obviamente, la primera será la topografía, ¿sí? Por lógica. Y de ahí tendremos que ir viendo las capas o layers que nosotros vayamos generando de acuerdo a la necesidad de mi proyecto. Cada proyecto va a tener su particularidad, ¿sí? Entonces vamos en un formato tipo folio, ¿no? Así pues, vamos a topar algunos ejemplos, por lo menos unos, yo espero unos 10, ¿no? Vamos a conversar de algunos de estos, de los principales, ¿sí? La topografía, geología, tanto a nivel regional como local, muestreos geoquímicos por terceros, misiones y resultados anteriores de muestras. Es muy importante el generar la información, como los peruanos dicen, trabajo de gabinete, ¿no? Y de ahí viene la cuestión estructural, ¿sí? Generación de, y ahí sí vamos con la combinación de mapas geológicos, estructurales, alteraciones, ¿sí? Geoquímica, la que nosotros debemos hacer. Como recomendación, si que vamos a hacer un muestreo, un brownfield, ¿sí? En cualquier zona, ¿sí? O un greenfield en cualquier zona, es muy importante saber y decir, hey, toda información que yo haya recopilado debe ser comprobada. Cuidado con decir si mi proyecto salió de las Naciones Unidas o de la misión belga y ahí están las anomalías, ¿no? Deben ser comprobables, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya todas las opciones. Geofísica, que debe ser una herramienta más de exploración, método indirecto, ¿sí? Y, ¿por qué no? Concesiones y propietarios, ¿no? Ahora que está de moda esto de saber dónde vas y con quién te metes, ¿no? Así pues, como producto de esto vamos a tener unos mapas de composición final, unos mapas compilatorios, ¿sí? Con los cuales vamos a jugar. Yo digo, son una especie de rompecabezas, ¿no? A veces me va a funcionar el estructural con la geología, otras veces va a funcionar estructural, geología, geoquímica. ¿Y por qué no geofísica? ¿Sí? O si estamos en epitermales, vamos a ver temperaturas, vamos a ver de alguna forma los ensambles y todo eso, tenemos que ya utilizar, bueno, pues arcillas o espectrometría, ¿no? Y a la final estos mapas de composición lo que nos dan es modelos de exploración y obviamente lo que necesitamos es generar targets de perforación, ¿sí? La finalidad de todo esto es eso, llegar a definir un target de perforación inteligente, no cualquier perforación por perforar, simplemente las perforaciones inteligentes. Ok. Entonces, vamos a tratar de avanzar. Hay bastante que hablar y tan poco tiempo, como siempre. Por ahí conseguí unas fotos históricas que vale la pena también comentarse. Consejos previo a. Los consejos previo a. Desde cosas tan elementales como la carpeta de aluminio, de plástico, los mapas base, ¿sí? Dependiendo de qué escala estoy trabajando, dependiendo de dónde voy, escalas regionales. Una escala regional en Ecuador no es lo mismo que hablar una escala regional en México o en Canadá, y es obvio, ¿no?
Aquí normalmente hablamos desde 50.000, ¿no? Pero 50.000 es demasiado pequeño si estamos trabajando ya en países mucho más grandes. Así es que los famosos colores, ¿no? Aquí tengo estos de aquí que ustedes ven, no tanto la marca, pero yo me acuerdo cada uno, la empresa nos decía, ok, el verde 739, el 746, el amarillo 730 es para las arcillas, para la zona de alteración argílica o para tal tipo de, unidad litológica. ¿Sí? Cosas tan elementales, bueno, la brújula, el papel Mylar, ¿sí? El Mylar, que es un papelcito muy interesante que nos ayuda a hacer este sistema, ¿no? Sirve bastante sobre todo para superponer, ¿sí? Las famosas minas de plomo, que a la final son las que de alguna forma, si ustedes utilizan cualquier mina, eh, les aseguro que en el Mylar, el rato que ustedes le pasen, se va a volver todo se les va a destruir todo, ¿no? Entonces son minas especiales en las cuales puede trabajar, ¿no? Y obviamente los escalímetros, los protectores, etc. Chalecos, lupas, radiadores, martillos, etc. Todo lo necesario para que un geólogo tenga la particularidad y la capacidad de, ¿sí? Pero bueno, no todo es esto. Esto es la parte física. Ahí sí viene lo básico, lo elemental, ¿no? Y lo elemental de esto es que de alguna forma el geólogo que va a trabajar en un proyecto X, Y o Z, ¿sí? Comience a definir características de las unidades litológicas, contactos, unidades, llamémosle unidades litológicas como tal, ¿sí? Después se los puede poner hasta el nombre. Si es que en el campo nosotros no llegamos a ponernos de acuerdo, porque realmente hay unas ciertas diferencias y las diferencias son bastante mínimas, podemos llamarle roca 1, roca 2 y después ya con microscopio, láminas se puede hacer, ¿no? Entonces la característica de definir las unidades. ¿Pero qué? ¿Qué unidad? Todos. Si es que la unidad 1, le digo que es la unidad 1, pues todos los técnicos que están ahí debemos estar claros que esa es la unidad, ¿sí? Desde ahí empieza el proceso de estandarización. Estamos estandarizando procedimientos. En este proyecto nosotros vamos a llamar unidad 1, 2, 3, sea volcán, bueno, cualquier unidad litológica esta sea, ¿sí? Para poder que, definiendo esto, y a ver si es que estas unidades, si estas unidades de alguna forma ya presentan alteraciones. Y si estamos en epitermales, ¿qué tipos de ensambles? ¿Y qué pasa con la mineralización? Y después ya la geoquímica nos puede ayudar, ¿no? Si hay elementos pathfinders, cuáles está asociado a qué. Acuérdense que no siempre en los sistemas epitermales nosotros vamos a encontrar el oro y la plata, suponiendo que estamos buscando oro y plata, ¿no? Podemos tener la zona de vapores, en donde, como converso con mis muchachos, en la zona de vapores o en las spring heaters les aseguro que no vamos a encontrar el oro, a no ser de que haya alguna particularidad. Pero por lógica, en la zona superior de estos sistemas, en el steam heater vamos a tener mercurio, arsénico, antimonio, volátiles, ¿sí? Y así pues, ¿no? Oro, plata, cobre, plomo, zinc. Entonces, ahí viene ya lo que se llama tomar los datos reales, ¿sí? No, nada especulativo, nada fuera de lo que yo creo o estoy buscando. Es datos reales. El momento que estoy mapeando un afloramiento, eso es real, ¿sí? El tipo de unidad será real. Y si esa unidad está alterada, también tiene que ser bien definida, ¿sí? ¿Para qué? Para definir si es que existe el potencial, ¿sí?, de una ocurrencia mineral, ¿cierto? Y obviamente vamos a trabajar desde escalas regionales, ¿sí? Abrimos 50.000, si estamos haciendo ya, no sé. Y obviamente si estamos en escalas regionales, nosotros no vamos a dedicarnos a hacer suelos, ¿no? Si estamos haciendo, bueno, estoy medio locurando, pero a escalas regionales nosotros vamos a tener que empezar con sedimentos fluviales, ¿sí? Eso no significa tampoco que si es que por ahí estoy caminando y ya tengo un plan de secuencia de
de ríos o afluentes, no muestre un rodado que valga la pena mostrarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, a escala, vamos a trabajar desde regionales a detalle en el momento que vayamos ya definiendo y acercándonos a las zonas potencialmente prospectivas, a los targets, a los blancos. ¿Sí? En cada una de estas existe ya una metodología y sistemática, ¿no? Nuevamente, una forma eh, de mapeo mucho más específico. Y todo esto lo que hace es incrementar la base de datos, el conocimiento que tengo yo sobre este X, Y o Z proyecto. ¿Sí? A la final, mientras más conozco, ¿sí? Mientras más estoy avanzando en mi proyecto, en el formato tipo folio, básicamente la mayoría de los datos de la exploración se presentan, ¿no? Y la mayoría de las empresas ya funcionan muy bien. Y les aseguro que es una sistemática que a la larga, muy bien aplicada, da resultados. ¿Sí? Desde el inicio, desde la sistemática de muestreo, cómo muestrear, cómo tomar la muestra, ¿sí? Qué poner, básicamente qué poner en el plano, qué generar. Entonces, son formatos, ¿no? En donde se está registrando la data, mapas, las secciones respectivas a diferentes escalas, si hay estructuras, ¿sí? Se los está guardando en files, en diferentes archivos, en shapefiles, en este caso. Eh, facilita definitivamente la integración de la información y la interpretación cooperativa, se le llama, ¿no? Se llaman los gringos, la interpretación cooperativa, que todos entendamos de qué se trata. Es un tipo de sistema, LS, HS, es un POFIO, es un DMS. ¿En qué parte del nivel del sistema me encuentro? ¿Sí? Entonces son cosas que valen la pena tomarse en cuenta a lo largo de mucho de lo que les voy a comentar. Así pues eso ya sabía. Claro, pero pongámoslo en práctica, pues, ¿no? Ya lo sabía, hagámoslo. ¿Sí? Bueno, avancemos. Estamos, bueno, una foto clásica, ¿no? Estamos en un proyecto, me llamó la atención porque hace mucho un poco de noticias, que se llama Fierro Urco, ¿no? Nuestro amigo Germán Naranjo, un clásico, un geólogo clásico, de los tantos que hay por acá. Cuando estábamos trabajando en Fierro Urco generando algunas cuestiones. Ahora he oído que hay algunos problemas sociales. Lamentablemente las empresas todavía no entienden que eh, hay que dar el primer paso bien dado, no entrar por entrar. Pero bueno, a lo que vinimos. Vámonos con el primer folio, ¿no? El folio de topografía, es obvio. Hay ciertas características, va a ser el primer folio que nosotros vamos a utilizar, el primer layer, la primera capa. Obvio, tenemos que ubicarnos. ¿Dónde? ¿En qué? ¿Sí? Entonces, características que creo que todos de alguna forma tenemos que tomar en cuenta, qué escala vamos a trabajar, cuáles son las escalas más favorables dependiendo del sitio o el país en el cual nos encontremos. Aquí en nuestro país las escalas 50.000 son bastante buenas porque prácticamente está cubierto. ¿Sí? No todo está migrado, pero de alguna forma eh, esto también debe ajustarse a ciertas condiciones, a ciertas características, desde de qué tamaño quiero mis mapas, ¿no? Me acuerdo que trabajábamos en mapas en donde el plotter era lo que era la escala, ¿no? Cuando estábamos haciendo los trabajos regionales, siguiendo los diferentes corredores y cosas por el estilo. Muy importante, ¿no? Yo creo que, bueno, no tiene sentido, pero a veces como a las nuevas generaciones, sobre todo, es importante decirles, bueno, pues, ¿y qué pasa si tu teléfono no tiene una buena recepción y no funciona el GPS, ¿no? Hay que saber ubicarse, hay que saber ubicarse. Hay veces que algunos se pierden en zonas donde no deberían perderse, ¿no? Aquí tenemos mapas base, las mapas base, el PETSAT 56 y el WGS 84, ¿no? Algunas veces con un muchacho, no vale, este mapa no está funcionando. No es eso. No es que no es mapa, no es que está funcionando, sino que tú le encerraste en un mapa base diferente.
Y obviamente va a haber una diferencia de más o menos 300 metros entre el uno y el otro. Entonces, son cositas importantes que hay que tomarse en cuenta. A veces las pasamos. Más todas las otras características que ustedes ven acá, ¿no? Curvas de nivel, ¿no? Topográficas, escalas, coordenadas, etcétera. El datum, ¿no? Donde vayan muy importante saber. Hay, la mayoría está ya migrándose al WGS 84, pero existen hojas que todavía están en PESAT 56. Mucho cuidado en eso, ¿eh? Mucho cuidado en eso. Bueno, a ver, un poco ya haciendo énfasis en lo que hemos conversado, ¿no? Que escala estamos trabajando. Aquí si le quitamos los 2 ceros significa 1 centímetro, 500 metros, ¿no? Aquí está el datum horizontal. Y en todas las topografías, en todos los países, esto es bastante claro. Algo muy importante, aquí en el Ecuador de alguna forma medio se pasa, ¿no? Pero la declinación es clave, ¿sí? Sobre todo si estamos trabajando con sistemas retiformes, ¿no? En el momento que no tomamos en cuenta una declinación, a veces me ha pasado, ¿no? Tanto al norte o al sur, o a medida que nos vamos alejando de la línea ecuatorial, bueno, pues las declinaciones son bastante extensas, ¿sí? Y es importante, muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Porque en el momento que estemos trabajando sin tomar en cuenta la declinación, pueden haber errores. Acumulación y eso es acumulación de errores en nuestras lecturas. Aquí tenemos un ejemplo, algo como digo, del caso de la vida real, ¿no? Es una de las áreas de la empresa donde estamos trabajando. Y también hay que tomar en cuenta, este es un caso en donde la 17 sur, ¿no? La este-oeste y la 18 sur, ¿sí? Aquí hay un gap de casi 50 metros, ¿sí? El momento que todo lo hacíamos para acá, había el desplazamiento de estas y viceversa. A la final nos tocó llegar a un acuerdo. Esto es de Ecuador y Perú, en donde va a haber un gap que pertenecerá a la misma empresa, pero tenemos que trabajar tanto este y este igual, ¿no? En 17 sur y 18 sur hay un gap que hay que tomar muy en cuenta, 50 metros, y eso ya es bastante, si estamos hablando nuevamente, como les comentaba, en sistemas retiformes, ¿sí? El segundo folio, bueno, el segundo layer, capa, va a ser la geología, las unidades litológicas, ¿sí? Obviamente se va a separar de acuerdo al tipo de roca que nosotros estemos trabajando, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tipo de roca. Sedimentarias, volcánicas, intrusivas, metamórficas. Tomando en cuenta ciertas características de cada una de estas, ¿sí? Creo que esto ya no tiene sentido seguir remarcando, pero vale la pena para que digan que no les comenté, ¿sí? Se puede simplificar de acuerdo, si estamos hablando de rocas sedimentarias, edades, geocronología y tal vez por el tipo de yacimiento. Composición es muy importante, qué tipo de roca es. Volcánicas, igual, edades geocronológicas, más jóvenes, más antiguos, y obviamente por su composición, ¿no es cierto? Porque esto de alguna forma nos va a dar esa correlación entre qué tipo de yacimiento y qué estoy buscando, ¿sí? Si estoy buscando epitermales de alta sulfuración, pues tengo que buscar en rocas alcalinas ácidas, con ciertas características, etcétera, etcétera, etcétera. Si estoy buscando cobre, estoy buscando pórfidos, obviamente tengo que irme a ambientes intrusivos, a los intrusivos, ¿sí? Y la forma de, fundamentalmente, la base de todo esto es la separación, en edades y su composición, ¿sí? Entonces, vale la pena, igual, en términos generales, lo que vamos a hacer es definir las unidades, ¿sí? Primero a nivel macro, escalas regionales y obviamente a niveles ya locales, todas las unidades que se encuentren en mi proyecto, en cualquier proyecto que sea. Aquí, pues aquí, este es un ejemplo muy interesante, es un prospecto que se llama la Ortiga, ¿no? En el 2008 aquí se tiene ya una sobreimposición, ¿no? Un scoping de un lithocap, el lithocap de acuerdo a Richard Sillito,
todo lo que es el litocarbo es el epitermal, ¿no? Sobre el porfio, ¿sí? Más todas las alteraciones y todo lo que esto tiene, sus halos de alteración, asociaciones, etc. Entonces, es muy importante definir qué para saber en qué ambiente nos encontramos, ¿cierto? El momento en que hablamos de litocarbo, estamos hablando de epitermales sobre el porfio. Es una de las características que Silito propone, ¿no? Hay un scoping telescopeo. Pero eso es lo que nosotros tenemos que definir, de acuerdo a a la geología que vayamos nosotros generando, ¿no? Esta es otra clásica, quería ponerles. Esto es en la mina de San Cristóbal, ahora bueno, ya tiene sus años de San Cristóbal, esto es en Bolivia, en una de las empresas donde trabajé, Golden Minerals, que era Silex, los Apex. Se tuvo la oportunidad de trabajar en este tipo de sistemas, ¿no? Este es un sistema muy, muy bonito de plata, plomo, zinc, y es una mina clase mundial, en donde hablamos de tenía su tiempo de vida de 16 años, ahora está Sumitomo Corporation, es la que está operando, ¿no? Es plata, plomo y zinc, ¿sí? Un sistema hidrotermal muy, muy, muy bonito, de baja sulfuración. Están produciendo cosas realmente grandes. Es un clase mundial, ¿no? Son 40.000 toneladas por día. Realmente es un mega depósito. Pero lo que quiero indicar es, dentro de las propuestas de lo que nosotros vamos generando en la geología, es eso. Lo que nosotros vemos en la foto tenemos que de alguna forma interpretar, ¿no? Y es un sistema de diatremas, brechas, piroclastos, completamente dinámico, ¿no? Domos, etcétera, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy dinámico, ¿no? Es una sección de lo que nosotros estamos viendo acá. Eso es lo que nosotros tenemos que definir en la geología, llegar a cómo, obviamente, mapeos superficiales y iniciales, y obviamente se irá definiendo con perforaciones y todo lo que. Aquí tenemos otro ejemplo muy interesante, en donde tenemos todas las unidades, ¿sí? Todos los tipos de unidades que hemos conversado, la geología como tal, bastante bien definidos los controles estructurales, ¿no? El suelo, estos columnas. Este es un ejemplo bastante interesante, parte del famoso Machala Belt, que cinturón de Machala, ¿no? En donde tenemos, esto es cangrejos, tuvimos algún tiempo, aquí está la trinchera, la zona donde va a ser el depósito ahora, ¿no? Por geofísica se definió que es una estructura circular, si ustedes ven muy bien. Muchos de los eventos, trabajos de la zona nos está indicando, ¿no? Tenemos desde Saca, Chispas, el proyecto Cangrejos que ahora está con Lumina, Plan de Oro, y bueno, Portobelo, que también es otro control estructural circular, ¿no? Entonces, más la secuencia de intrusivos, nosotros hicimos un seguimiento muy, muy a detalle de esto. Y definimos algunas cuestiones, pulsos diferentes con características, ¿no? Este fue el inicio y llegamos hasta Perú. En Perú trabajamos haciendo algunas cuestiones interesantes. Entonces, en la geología, bueno, aquí estamos claros, ¿no? Las tonalidades, este es uno de los mapeos regionales que se fueron compilando. Este es parte del cinturón de Machala, ¿no? No solo uno, sino algunos pulsos, los controles estructurales circulares dentro del distrito de cangrejos, y obviamente aquí está ya forma Portobelo. Entonces, sí es un trabajo muy, muy, muy de detalle. Muestras de sedimentos fluviales de casi todas las quebradas, mapeos, y se generó información, mucha información. Entonces aquí en estos layers tenemos ya, además de la geología, algo de estructura, después veremos la geoquímica, pero dentro de las concesiones incluso, ¿no? Definiendo qué y dónde está, cómo está predispuesto, ¿no? Pero nosotros le poníamos bastante énfasis a los intrusiones, sobre todo, intrusivos. Había no uno, sino muchos pulsos.
El folio estructural, tercer folio estructural, bueno, todo esto a nivel regional, obviamente se va a hacer a nivel regional y a medida que vayamos conociendo el sistema, vamos a hacerlo a mayor detalle, ¿no? Los controles estructurales son muy importantes, definir los lineamientos, fallas, diaclasas, desde las partes regionales, ¿no? Distritales, y todo esto se lo puede hacer en base bueno, desde las imágenes satelitales de construcción y llegar a definir cosas mucho más específicas. Tengo que ver porque tenemos algunas cuestiones con las que nosotros trabajábamos a niveles regionales, ¿no? Pues entonces, Perú. Este es un ejemplo muy interesante. Tuve la oportunidad de estar casi unos 3 años en México, casi 4 años, en Golden, haciendo algunos proyectos, y este es un proyecto que se le llamó Celaya, ¿no? Se llegó a perforar y ahora está ya en prefactibilidad y factibilidad. Es algo que se empezó desde cero. Pero lo interesante de esto, esta es la parte central de México, ¿no? La mesa central de México, miren los controles y los sistemas de fallas bien definidos, ¿no? Todos estos deben ser a nivel regional, eh, nos dicen algo. Y sobre todo en nuestro proyecto, el proyecto de aquí era una intersección de controles estructurales muy, muy, muy interesante. Producto de eso, de estos, se tienen todas estas son ya minas en producción, ¿no? Minas en producción, desde todos los colores y sabores que ustedes imaginen. BMS, epitermales, scans, todo. Entonces, una zona muy, muy interesante. Nosotros estamos aquí, en la parte central de México, en la mesa central, Entonces, nos ayuda desde un término, llamémosle regional, hacia cosas ya a mayor detalle, ¿sí? Esto ya es un zoom, llamémosle así, del distrito de Cangrejos, ¿sí? Recuerdan ustedes del general que estaba acá, ya se definió y comenzamos a trabajar. Y veíamos que de alguna forma en estas estructuras circulares alguna relación tienen, ¿no? Los diferentes eventos, y el Virón, una de las relaciones, el por qué nosotros empezamos, o bueno, Newman empezó, hizo los nexos y todo eso con todas las empresas, Coaba y todos esos, los joint ventures, era porque desde los 80, fines de 80 y 90, se explotó ya aquí en Virón, fue uno de los trabajos aluviales muy interesantes en esa época, ¿no? 69.000 onzas se obtuvo de la parte baja de los aluviales. Entonces la pregunta ahí era, o ya se fue todo, o dónde está el primario, ¿sí? Así es que la otra ya se imagina lo que tocó, ¿no? Comenzar a subir todos los afluentes, todo, y hacer un muestreo sistemático, entenderle al sistema, hasta llegar a la zona interesante, la trinchera donde posiblemente sea una operación minera, ¿no? Se le llamaba la trinchera porque justo fue una le dijimos trinchera porque era una trinchera donde había mineros, pequeños mineros, pero nosotros tuvimos nuestras, tomamos ahí fueron alrededor de 100 metros de una trinchera con valores pues, todos muy similares a un gramo de oro y 0.3, 0.2 de cobre por ciento de litro. Pero bueno, de ahí se generó todo las áreas y todo lo demás que ustedes ya viendo. Pero al final aquí tenemos, este es los ingleses, ¿no? Es una mini, ya esto es histórico, ¿cierto? Algunos años atrás, no millones, pero algunos años atrás. Y de ahí las anomalías, los osos, Arevalo, etcétera, etcétera. El folio que le podemos llamar el folio de geología, perdón, de geoquímica, resultados geoquímicos, siempre se empieza con la información anterior, ¿sí? Ver el potencial. Aquí tenemos, esto es en Perú, en la cuenca del Chancay y Lambayeque, ¿no? Si ustedes ven, estamos en una mega cuenca y un muestreo sistemático de sedimentos fluviales, ¿sí?
generados por alguna de las misiones, etcétera, 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 la información está disponible y hay que trabajarse sobre eso. Y es muy interesante porque ahora con los muchachos, incluso estamos haciendo algunas tesis en la universidad en donde estamos definiendo, ¿no? Haciendo ya una correlación geoquímica, geología, geofísica y, y viendo los targets, ¿no? Los targets que muchos de ellos tendrán que ser ya definidos, algunos caen ya en algunas anomalías ya preestablecidas, ¿no? Si estamos hablando de cuestiones regionales, obviamente empezaremos por sedimentos fluviales, rocas, rodados, si hay necesidad de afloramientos, ¿no? Desde escalas regionales hasta escalas mucho más definidas. En el momento que ya se tiene, algunas características regionales, nosotros vamos haciendo ya cuestiones a mayor detalle. A mayor detalle es un buen ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, este es en Ecuador-Perú, ¿no? Uno de los trabajos que hicimos. Estamos en el sector de Amalusa, para que tengan un nivel. Tenemos equipos del lado ecuatoriano y peruano trabajando. Pero en el lado ecuatoriano, en ese entonces, estamos hablando de 2012, todavía no se podía concesionar, pero por lo menos recabamos información. Pero del lado peruano nosotros ya logramos hacer trabajos y definir, ¿no? Definir algunas anomalías y algunos targets, ¿no? En ese entonces incluso se podía hablar ya de targets y se pudo concesionar. Aquí tenemos ya un ejemplo, ¿no? De sedimentos fluviales, sistema de sedimentos fluviales, en donde, si ustedes ven, ya son regiones bastante extensas, ¿no? Completamente extensas, en donde una me dice, hey, estas cuencas hidrográficas son las más favorables para el elemento cualquiera que tú tienes que hacer trabajos a mayor detalle. Esa es la intención cuando nosotros, y había en algunas partes con algunas empresas generábamos llamémoslo, los proyectos regionales que se llamaban. Pero lo importante de esto ya es, además de tener la información, obviamente tenemos que ir a confirmar. Mucho cuidado con solamente quedarse en la generación de los targets de acuerdo a los sedimentos fluviales de Prodeninca. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Esa va a ser una base, pero obviamente cualquier anomalía o cualquier cuenca anomálica, el catchment basin, como les llaman los gringos, tiene que ser comprobada in situ, ¿no? ¿Sí? Por el muestreo, la sistemática, por mi procedimiento de la empresa en la cual yo estoy trabajando. Aquí tenemos, es muy interesante, este es, lo llamamos nosotros frontera norte, que estaba trabajando desde Lima para el norte. Generamos algunas anomalías del lado peruano, sobre todo siguiendo ciertos conceptos. Aquí está el Machala Belt que nosotros alguna vez propusimos, y aquí está el otro corredor, el norte-sur, que tiene una correlación de Perú y todo eso, desde Mirador hasta la Granja, ¿no? Aquí hay algunos depósitos muy, muy importantes que se conocen en Ecuador y en Perú también. De estos, todas las características que ustedes ven, pudimos definir algunos, ¿no? Y aquí vamos a ver, les voy a dar un ejemplo. Este se llama el río San Francisco, ¿sí? San Francisco está en el río, su nombre, tenemos anomalías muy, muy interesantes. Generamos, los rojos, como para darles una idea, son las zonas que logramos de alguna forma concesionar en base a nuestro procedimiento o sistemática de muestreo desde sedimentos fluviales, ¿no? Zumba, para que tengan una idea, estamos donde hacer la L, ¿no? Aquí estamos ya en un Zoom, hicimos un muestreo sistemático del Ávila, lo teníamos como 2 o 3 equipos en Perú y obviamente uno del Ecuador. Aquí hay anomalías muy interesantes.
logramos concesionar del lado peruano como 15.000 hectáreas, y hay algunas cosas muy interesantes ahora. Y obviamente acá, del lado ecuatoriano también, ¿no? Tenemos sedimentos, para darles una idea, nos dieron valores de casi 9.7, casi 10 gramos de sedimento fluvial. ¿Sí? Y existen quebradas, esto de aquí vienen de los famosos Angolas, ¿sí? Los que conocen la idea, los Angolas dan valores de casi 4 gramos, 2 gramos. Para oro, bastante anomálico, en el lado peruano existe algún desplazamiento y el oro disminuye y tenemos más cobre y metales. Pero bueno, aquí estamos ya generando, ¿no? Generando los targets. El río San Francisco, que vale la pena tomarlo en cuenta. Por aquí hay pequeña minería informal, cualquier cantidad. El río Chinchipe, en el río Chinchipe, aquí también generamos unas anomalías del lado peruano. Encontramos alrededor de, no creo que tengo aquí, pero encontramos como, para darles una idea, encontramos como 150 dragas continuas, ¿no? Que trabajaron con esos valores de ley. ¿Quién lo va a estar trabajando, no? Entonces, aquí ya tenemos esas leyes, ¿no? Para oro, cobre, plomo, ¿no? Y nuestras ya subcuencas y anomalías a ser trabajadas. Vuelvo y repito, logramos a concesionar producto, como producto, a esta escala logramos, del lado peruano, se presentó la posibilidad de poder concesionar estas áreas. Sí, ahora están desarrollándose, precisamente como la empresa, pero se definieron algunas cuestiones. Y ahí vienen lo que nosotros llamamos ya el sexto folio, que vendría a ser ya llamémosle una compilación de algunas cuestiones como geología estructural y alteraciones. Y qué mejor ejemplo es este del distrito de Yanacocha, ¿no? En donde tenemos muy bien definido, ¿sí? El corredor, el gran cinturón del sistema, ¿no? Aquí tenemos ya muchos de estos ya prácticamente fueron explotados y han sido rehabilitados, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en Maqui, Cerro Negro, San José, Carachugo, ¿no? Ya se tiene el halo hidrotermal, ¿sí? Entonces ya está bien definido la alteración hidrotermal sobre el complejo litológico, todas las unidades que se encuentran definidas en los alrededores. Si vemos, como les digo, son dos controles estructurales muy bien definidos, ¿no? Y en el entrecruzamiento de estos es donde tenemos las minas. Esto casi en todos los lados ustedes van a tener, en todos los proyectos. Obviamente un alimentador, un control estructural, ¿sí? Bastante dinamismo estructural, ¿sí? Las unidades favorables, ¿no es cierto? E incluso ya muchos de estos, ya los que tienen en los alrededores son los pórfidos, ¿no? ¿Sí? Cobre, oro, que se tienen en el gran distrito de Yanacocha, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros de alguna forma estamos definiendo, ya estamos resumiendo estos mapas, ¿no? Aquí tenemos la geología, estructuras, alteraciones y obviamente ya los depósitos como tal, ¿no? A escalas regionales. Controles circulares, es un distrito muy, muy interesante dentro muy dinámico, ¿no? Está regresando, pero bueno. Acá es otro ejemplo muy interesante, es uno de los trabajos que hicimos cuando estábamos en México, en Celaya, la concesión, más todas las unidades litológicas, más ciertas características fundamentales de los sistemas de vetas. Esto ya fue después de algunos meses ya para definir las estructuras. Logramos definir los controles estructurales, las estructuras como tal, ¿no? Es un sistema epitermal de baja sulfuración, muy, muy bonito. Entonces, es lo que estamos haciendo. Geología, alteraciones, estructuras, dependiendo.
Es más, estos ya son las zonas que fueron perforadas. Aquí hay otra como particularidad. Nosotros, al ver que estábamos en un sistema epitelmal, teníamos que definir o hacer un zonamiento, ¿sí? Un zonamiento y un zonamiento en base a las arcillas y comenzar a definir ya las arquílicas avanzadas, arquílicas intermedias, y definitivamente logramos poder hacerlo, ¿no? Esto nos ayudó mucho para vectorizar. Esto es parte de la vectorización. En este caso nosotros utilizamos sistemas, este otro folio, ¿no? Porque fue de gran ayuda para planificar las perforaciones como tal, porque lo que hicimos son ensambles, ¿no? Diferentes, un zonamiento, vectorizando las zonas más calientes. Y para planificar de mejor manera todas las perforaciones inteligentes a ser realizadas. Se me está regresando, no sé qué pasa, pero bueno. Ya. Y regresando ya a Nácocha, y aquí ya tenemos ya mucho más definido, ¿no es cierto? El distrito como tal, en donde ya tenemos los diferentes ensambles, desde las partes más frías hacia las zonas más calientes y las zonas ya de los depósitos, ¿sí? Si uno logra definir esto, ya esto incluso ya se hace con perforaciones, mapeos, estamos vectorizando hacia las zonas más calientes, ¿no? Muchos de estos ya fueron explotados como Yanacocha, San José, ¿sí? En planta y en sección, en planta y en sección. Las zonas o los feeder zones, los alimentadores, cuántos, de dónde, es muy importante eso definir, ¿no? Aquí está el estrato, ¿no? En una de las tantas secciones que nosotros se lograron hacer en el distrito, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, de alguna forma, se está con este sistema, ¿no? Trabajando, haciendo los ensambles y de alguna forma hasta armando ese rompecabezas, ¿no? Es un rompecabezas que a la final, el momento que uno ya le logra definir, es algo que da resultados, definitivamente da resultados. Por acá tenemos otro ejemplo, esto es Lagunas Norte, en el Alto Chicama, fue una operación de Barry, 10 millones de onzas, muy complejo, unidades litológicas, y obviamente la sección pertinente, ¿no? La sección pertinente, ¿sí? Más, bueno, todo lo que es ya mineralización, tipo de mineralización, cómo se va y qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, si uno logra definir y entender todo esto, eso es parte del sistema de fondos que nosotros estamos conversando, ¿no? Estamos estandarizando, es algo dinámico, es información que se va generando. Y ahí ya nos vamos al otro, que es básicamente el geoquímico. ¿Y cuál es la diferencia con el anterior? Este es el que nosotros ya vamos generando. Los anteriores, de alguna forma, son los que nos dicen, hey, en base a estas misiones, a esto, esta es una zona muy interesante. Vale la pena, obviamente, comprobar esas anomalías. Créanme, porque me acuerdo en Perú, sobre todo en algunas partes, habían anomalías que tenía el IGM generado que al final nunca debieron estar, ¿no? Nunca se comprobó que no había. Entonces, es muy importante ya las que nosotros vamos generando. Este es un buen ejemplo. Parte de San Francisco, una de las cuencas, subcuencas, e incluso interior a esta ya se fue haciendo un ejercicio. Si ustedes ven, el ejercicio es un muestreo sistemático bajo cierta distancia, ¿sí? de sedimentos fluviales. Y si ustedes ven, de alguna forma, aunque con valores bastante bajos, pero hasta acá llega el oro. Y aquí comenzamos más bien con cobre, plata y todo lo demás. Entonces, de alguna forma, eso nos ayuda a discriminar y centralizar las cosas que vamos a hacer a mayor detalle. Obviamente, ya después de esto, tendremos que hacer cosas como esto, ¿no? Yo creo que todos tenemos claros un muestreo de suelos y rocas a lo largo de un mallado para definir las anomalías, ¿no? ¿Sí?
Eh, ahí está la sistemática, ahí tenemos a lo largo de una grid, una pseudo grid, ¿sí? En donde tenemos, aquí está claro, lo rojo son a lo largo de ciertos pozos que se han hecho, con pozos, después pueden ser trincheras, y de ahí ya viene el muestreo y las otras son, si ustedes ven, hasta siguen las, eh, las quebradas, ¿no? Son afloramientos. Entonces, a lo largo de una grid, aquí esto pasa en caso de que no tengamos afloramiento. Eso significa que a lo largo de estas líneas no hubo afloramiento y de ley se vio obligado, bueno, yo no estuve acá, pero se vio obligado a hacer a lo largo de las cuchillas y todo eso, ¿no? Los pozos para generar las famosas anomalías. Estoy regresando estoy medio mezclando, pero bueno, acá estamos en México, ¿no? Esas son los sistemas de vetas. ¿Se acuerdan? En la parte superior teníamos vetas, ¿no? Sistemas betiformes. Y ya encontramos las vetas dentro de los domos, etcétera, etcétera. Y hicimos un muestreo. Aquí ya no era necesario hacer una grid porque ya tenemos las estructuras como tal. Entonces hay que hacerlo a lo largo de las estructuras. O sea, eso es lógico, ¿no? ¿Por qué me dicen azul y rojo? Algún rato me dijeron, ¿y por qué el color? Bueno, estas de aquí son o sea, sistemas, son carbonatos, todavía no están completamente reemplazados. Las de aquí están reemplazadas, completamente silicificadas y con sulfuros. Y lo interesante de eso es los resultados que nos dan. Miren, esto es para el oro. ¿Sí? En algunas partes ya definimos, se encontraron valores como hasta 6 gramos, ¿no? Entonces ya fueron bastante bien claros. Son sistemas bitiformes de baja saturación. Texturas muy bonitas. Las texturas me dicen mucho. Plata e incluso arsénico, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces tenemos la geología, las unidades litológicas. Normalmente son secuencias bastante cretácicas, eran antiguas, cretácicas, ¿no? Pero la mineralización puede ser posterior. Bueno, el geofísico como herramienta es una herramienta más. Como recomendación, a no ser de que tengan suficiente dinero, no es recomendable perforar solamente anomalías geofísicas, ¿no? La geofísica es, básicamente nos ayuda, es una herramienta más para la exploración. Eh, Nos ha ayudado mucho en algunos, pero a veces también en términos generales, yo no recomendaría perforar anomalías geofísicas, a no ser de que sea por alguna razón específica. Y algunas características, magnetometría, para qué tipo cada uno del tipo de yacimiento debe encontrarse un método magnético de exploración, muy importante, ¿no? Entonces, a veces lo que sí hacíamos es, por ejemplo, en Yanacocha, tuve la oportunidad de estar en Centroamérica, en Nicaragua, en la mina de Limón, y también ese era un sistema de baja sulfuración. Y nosotros, cuando ya teníamos los trabajos, lo que hacíamos es geofísica sobre estas estructuras. Y el momento que se repetía unos ciertos eh, eh, anomalías geofísicas sobre nuevas zonas, nos decían que posiblemente teníamos algo en profundidad, ¿no? Cuando no había afloramientos. Pero la geofísica nos ayuda a nivel regional, ¿sí? Es uno de los funcionamientos por gravimetría, se pudo definir controles estructurales, gravimetría y magnetometría, ¿no? O sea, al final esta es información que los gobiernos, de alguna forma, uno puede adquirir para comenzar a trabajar. Nosotros teníamos, bueno, la empresa tiene algunas operaciones mineras, incluso en México, entonces es muy importante tratar de ver esos parámetros, esos rangos, esas correlaciones, ¿no? Entonces, la geofísica es una herramienta muy importante. En fruta también funciona muy bien, pero después de haberse encontrado ya algunas cuestiones importantes, ¿no? Ya el afloramiento, etcétera, etcétera. Las anomalías. Concesiones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues es lógico, ¿no? Saber quién es dueño de qué y dónde, ¿sí?
si es que vale la zona donde yo estoy trabajando, amerita o no amerita una negociación, o sea, grande o mayor o menor de escala la empresa con la cual yo estoy ahí, estoy conversando, ¿no? Este es lo histórico, ¿no? En el año, no fue casi un mandato. Imagínense cómo ha ido cambiando. Esto es en Guanajuato, ¿no? El distrito de Guanajuato, nosotros tenemos concesionado aquí algunas propiedades y aquí otras propiedades. Es muy importante eso porque a medida que hacíamos trabajos regionales, nosotros sabíamos con quién podemos trabajar, con quién podemos negociar, ¿sí? Y con quién ya no, no es negociable, ¿sí? Pero si ustedes ven, ¿por qué no hay concesiones acá? Es una razón específica, algo pasa, ¿no? O sea, es un corredor muy bien definido. Eh, hemos avanzado bastante bien. Propietarios. Bueno, ahora creo que más que nadie, ¿no? Es muy importante. Yo pongo este planito porque ya sabemos a dónde nosotros no tenemos que irnos a trabajar, ¿sí? O por lo menos por ahora no hacerlo, ¿sí? No quiero irme en contra de nada, pero cuestiones políticas, etcétera, a veces a uno le ponen a prioridades, ¿no? Y a veces también me han dicho en la empresa mismo, ¿y por qué no vamos a la SUAY? Bueno, yo creo que todos sabemos por qué, ¿no? Por lo menos ahora no. Este es un ejemplo. A la final hay que hacer los planos de los propietarios, ¿no? En México les llaman los ejidatarios, es los propietarios o más que los propietarios deben de ser las comunidades, ejidos, comunidades, ¿sí? Y nosotros sabíamos que, bueno, los betas, sistemas betiformes de acá, encontramos alguna anomalía, hay algunas opciones aquí que están incrementando los recursos y las reservas del proyecto, pero si ustedes ven, aquí hay uno con rojo, ¿no? Rojo, bien marcadito. Cada uno son los ejidos con los cuales se llegaban a ciertos convenios, etcétera, etcétera. Cartas bien firmadas. Pero aquí había un amigo que se llamaba Patrick Chile, ¿no? Y él era completamente opuesto a la minería porque su negocio era el turismo. Entonces nosotros sabíamos que acá no podíamos. Entiendo que ahora ya han llegado a ciertos acuerdos, pero no es de gran importancia comparado con las zonas que se han ido trabajando anteriormente, ¿no? Pero es muy importante, a la final son planos, es un plano, es un folio, es un layer, es una capa en la cual uno debe saber muy bien, porque si yo hice un trabajo en el ejido, en la comunidad Rincón de Centeno, y me voy a trabajar donde Diego, les aseguro que no me va a ir bien, ¿sí? Porque no es que hemos perdido el permiso a ellos para hacer los trabajos. Entonces, esto es muy importante, llegar a ciertos acuerdos notarizados y todo lo que ustedes imaginen, ¿no? Porque caso contrario, la cosa puede cambiar. Puede. Aquí, en definitiva, esta es otra, los que hay en nivel. Nosotros tenemos comunidades, shuaras, ¿sí? Shuaras. Y los shuaras de Yapapas no tienen nada que ver con los de Windsor, o, o los de San Miguel, o los de las Peñas, ¿sí? Entonces es muy importante saber cuál es el límite para nosotros poder conversar con todos son shuaras, pero si uno está trabajando acá y pidió permiso a otro, les aseguro que no es buena idea. En términos generales, eh, lo que hemos hecho es, ya conversando y haciendo un resumen de esto, ¿sí? Siempre estamos actualizando nuestra información, nuestra base de datos siempre va a ser actualizada, ¿sí? Interpretaciones a través de los leyes, las capas, las escalas son importantes a considerar dependiendo dónde estemos trabajando y en qué fase estemos. Y básicamente lo que ya hemos conversado. Compilación de información, siempre vamos a estar cambiando y siempre vamos a estar implementando, estandarizando procedimientos, simbologías, colores. Es muy importante, características muy interesantes
Por ejemplo, no siempre mezclar las capas o los layers, ¿no? La capa de geología, cuando a veces utilizo el color amarillo, ¿sí? El amarillo puede ser un cuaternario en la geología, pero si yo voy a las alteraciones, el amarillo puede ser una alteración argílica, ¿sí? O cualquier color que ustedes se imaginen, ¿no? Entonces, muy importante saber en qué layer, en qué capa uno va trabajando y no mezclarlos, ¿no? Es muy importante el interpretativo. El interpretativo debe ser muy separado del de afloramientos, litología y el de mismo alteraciones, porque esa es mi interpretación. Si viene alguien más y puede tener otro criterio, obviamente, supongo, espero que no sea diferente, ¿no? Pero dos mapas idénticos no pueden haber. Yo digo a los muchachos, dos mapas idénticos, eso se llama copia, ¿no? Porque desde el mismo contacto que uno genere, les aseguro que va a ser muy diferente a cualquier otro contacto. Vamos a estar dentro del rango de la zona, pero no va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, existen metodologías ya de mapeo, existe la metodología de mapeo tipo Yanacocha, que al final es una sistemática y un procedimiento, protocolo, ¿sí? Y bueno, pues estos son de los principales, y vuelvo y repito, cada uno deberá implementar eh, qué folio es más útil a su proyecto para armar ese rompecabezas que nosotros tenemos y que se nos va a ir generando, ¿sí? Producto de esto, nosotros lo que vamos a hacer son unos mapas finales, una composición, una compilación de información en base a ciertos modelos, ¿sí? Esto es un epitermal de alta y estamos en la parte superficial de esto. O este es, y el target de perforación de acuerdo al nivel en el cual yo me encuentre, dependiendo de, tiene que ser esto, ¿sí? ¿Con qué ángulo? ¿Dónde? ¿Qué profundidad? ¿Sí? Esa es la parte final y el interés de todo esto, ¿sí? Muchas empresas lo están usando. Es un sistema muy utilizado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar desde los 80 en esta cosa. Y créanme, si se hace bien las cosas, funciona muy bien. En todo tipo de sistema, ¿sí? No es necesario definir, sino más bien ajustar. Ok, yo creo que ya estamos. Lo otro ya fue esto, no sé si producto de esto tenemos, por ejemplo, Celaya, es el ejemplo que les había, donde ya habíamos propuesto ya unas perforaciones en base a todo lo que habíamos hecho, ¿sí? Hay que hacer la sección en planta y qué es lo que nosotros vamos a cortar en profundidad. Y obviamente esto es definido, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos de sistemas de vetas a lo largo de los domos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la sistemática de trabajo en base a esto, ¿no? Es el borde aquí. Los domos eran la razón para que los sistemas de alguna forma se emplacen, ¿no? Las debilidades a través de, ¿sí? Una beta con texturas muy bonitas. Miren, ¿cómo no me van a decir que ese es un sistema de baja sulfuración? Las texturas lo dicen todo. En donde ya se empezaron a definir y encontrar valores sobre un gramo. Este es muy interesante a lo largo de estas estructuras, valores de 6 gramos. Justo aquí. Texturas, ¿no? Miren, esto me dice que estamos en una textura de lattice blade, ¿sí? Estamos entrando a la zona de oro y obviamente aquí tenemos ya casi 4 gramos de oro. Entonces las texturas nos dicen en este tipo de sistemas por lo menos en qué nivel nosotros nos encontramos, ¿ya? Y así. Bueno, pero creo que casi, bueno, aquí tenemos sistema de betas, los domos, o sea, un sistema muy dinámico en donde eh, eh, debe pasar muchas cosas para poder que estos sistemas de alguna forma se reactiven, ¿no? Y se mineralicen. Listo. Yo creo que ejemplos, ¿no? Ejemplos de lo que hemos conversado, utilizando los folios, las secciones y obviamente ya sobre todo las texturas muy bonitas, texturas de baja sulfuración. Un domo de brecha, borde de brecha típico, ¿no? Típico borde de brecha en el domo.
hemos terminado. Casi, creo que a tiempo. Espero que a tiempo. ¿Listo, chicos? Inge, agradecemos su participación. En este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas. Las preguntas la pueden realizar mediante el chat o si desean pueden activar sus micrófonos y realizarla directamente. Entonces vamos a esperar unos minutos, por favor. Con gusto. Es que, ¿cómo? ¿Por qué no? Bueno, Inge, al Bueno, parecer no hay pregunta. Entonces, de nuevo le agradezco por como su alguien dijo, participación. o todos entendieron o nadie entendió, no, una de dos. Esperemos que sea la primera. Sí, esperemos que sea la primera. A ver, escribieron en el chat. A ver, la primera pregunta dice, ¿es factible aplicar la metodología de folios en minería subterránea y en yacimientos tipo betas? Seguro que sí, yo lo he hecho. Yo trabajé en Carlin, tuve la oportunidad de trabajar en Carlin, en Deepstar, y funciona súper bien. ¿Sí? A la final es lo mismo, ¿no? La aplicación de lo mismo, layers, capas. Es más, el inicio de esta presentación es un levantamiento subterráneo, ¿sí? Pero funciona súper bien. Y vuelvo y repito, en cualquier tipo de sistema. He trabajado en pórfidos, en epitermales de alta, epitermales de baja, BMS, MSCANs. ¿Sí? Hay que ajustar las condiciones y los protocolos, ¿no? O sea, ajustarlas, qué es lo que vamos a ir viendo, qué es lo más importante, no es lo mismo los pórfidos que los epitermales, obviamente, ¿no? Pero ajustándole a las características que uno está buscando, funciona súper bien. La cuestión es sí, se puede hacer y va a funcionar muy bien. Ahí básicamente lo que será es mapeo de las paredes, ¿no? Y de las caras activas, muestreo de las caras activas, o sea, procedimiento igual. Muchas gracias, Miguel, por su respuesta. Bueno, Ingeniero, ya yo tengo una preguntita. Es una pregunta muy personal. Creo que la respuesta es sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, estamos. Ah, ya. Inge, perdón que le moleste. Está hablando con Brian Montenegro de Exploración. Una preguntita nada Hola, más. Brian. ¿Qué tal? Eh, los primeros folios yo sé que son básicos, ¿no? Y se deben trabajar así, primero lo de topografía, después lo de geología, pero ¿hay algún punto en que los demás folios puedan alterar el orden en el que se los realiza? ¿O siempre deben seguir ese esquema así rígido, estrictamente? No, yo les puse en ese orden, porque obviamente, ¿con cuál empezamos? Por la tipografía. Por lógica, la Sí, con la geología. topografía. Sí, Sí, pero va a llegar un momento en que más bien tu proyecto te dice, hey, estás en un sistema de baja sulfuración, necesitas el folio te digo, de muestreo de arcillas, ¿sí? Para que te diga dentro de qué ensamble o hacia dónde estamos vectorizando, cuál es la parte más caliente hacia donde nos estamos vectorizando. Entonces, obviamente el proyecto te dice qué qué layer va a ser el adecuado ser utilizado en cierto momento. ¿Sí? Pero es el proyecto el que te dice más, obviamente, y los técnicos que están inmersos en, ¿no? ¿Sí? Pero sí, o sea, definitivamente. Ajá. No depende no es esa la secuencia, sino tendrá que ver, la secuencia será de acuerdo a la necesidad y al proyecto el cual uno se esté trabajando. ya Inge, muchas gracias. De nada, Brian. ya, Inge, tenemos otra. Seguro. Dice, de todas las capas mencionadas, ¿hay capas en particular que deben ser las capas principales y de ahí sobreponer capas secundarias o menos importantes?
Bueno, todas son importantes, pero sí hay leyes básicos, ¿no? Vuelvo y repito, la topografía. Eso, no hay que darle vueltas al asunto. Sobre una base topográfica tenemos que trabajar. Sobre una base geológica, sobre una alteración y también la geoquímica, ¿no? La geoquímica es muy importante, si es que es roca, si es suelos, qué geoquímica, ¿no? Porque a la final lo que vamos a hacer es superponer todo esto, ¿sí? El momento que superponemos la geología, las estructuras, controles estructurales, la geoquímica, de seguro que nos va a dar alguna respuesta. Y las escalas igual, ¿no? Si estamos trabajando a nivel regional o a nivel mucho más local. Pero puede hacerse desde cosas 50.000, 1.000.000, hasta cuestiones 1.000, 2.000, dependiendo de, ¿no? Si estás haciendo levantamientos subterráneos, puede ser mucho menor. Muchas gracias, Inge. La siguiente. ¿Cómo podría diferenciar los eventos de Stockward y textura baggy al encontrarlos de manera conjunta? Un Stockward y una textura baggy. Bueno, el baggy como tal es el corazón, la parte central de, si estamos estamos hablando de un epitelmal de alta sulfuración, ¿cierto? Es lo que nosotros buscaríamos. Es la zona más caliente en este tipo de sistemas, ¿sí? El valle es el típico ese oqueroso, fantasmas donde los fenos, los cristales han perdido ya toda la característica y únicamente quedan los esqueletos, ¿no es cierto? La oquedad y todo eso. Y el Stockwood depende de dónde estés, pues. Si estás en un Stockwood en el epitelmal, porque se supone que estamos hablando del epitelmal, el Stockwood podría estar en la base del sistema del epitelmal, dependiendo de si es que hay un Stockwood en el sistema. A veces también se encuentra en la parte periférica, en la parte de un zonamiento en la parte del edificio epitelmal. Depende de, sí, pero es muy diferente, ¿no? O sea, en términos generales, el valle es el corazón, es la parte más caliente del sistema epitelmal, ¿sí? Y es un horizonte muy importante al cual nosotros tendríamos que llegar, ¿no? Buscar. Baggy, granular, dependiendo de Yanacocha había algunas características, ¿no? Azucarado. Inge, la siguiente. ¿Se recomienda un folio de alteraciones independiente de la geología? Definitivamente. O sea, una cosa es la geología y otra es la alteración sobre esa geología. Y a veces ahí se vuelve difícil, ¿no? Porque muchas veces la geología o la unidad litológica ya está alterada. Pero de alguna forma uno llega, el momento que ya le conoce al proyecto, a darse cuenta cuál es la roca origen de esa alteración. Pero definitivamente, ¿sí? O sea, la geología es una cuestión y la alteración. ¿Por qué? Porque puede haber alteración, hemos visto en algunos ejemplos en WAFI, bueno, todos los ejemplos, si la alteración es tan activa, puede acabar con toda la geología que uno tenga, ¿no? O sea, en definitiva, una argílica avanzada, una argílica, si es que es tan fuerte como para destruir todo lo que puede estar de paso, ¿no? Entonces, es muy importante definir eso. ¿Y por qué? Porque van a ver los horizontes favorables, ¿no? La geología favorable, el ambiente geológico favorable para. ¿Sí? Muchísimas gracias, Inge. Ya ahorita ya no hay más preguntas, entonces ya vamos a cerrar la sesión. Agradecemos mucho su participación y también agradecemos a todos los participantes por su presencia y les esperamos el día de mañana en la intervención del ingeniero Galo Albán con el tema problemas ambientales asociados a la minería metálica en Ecuador. Recuerden que si desean obtener el certificado, tiene un valor de $5 que cubre todas las charlas que se han realizado en este ciclo de conferencias. Sin más, muchas gracias a todos y buena tarde. Gracias. Muchas gracias, Inge.